Lista del día. Doctor Byron San Miguel, le damos antes que nada la bienvenida a CRE Noticias. Es un placer contar con usted. Usted es un experto en varios temas, entre ellos el tema de seguridad, que es la preocupación diaria con la que nos levantamos los ecuatorianos todos los días. A veces con pequeñas alegrías, como la captura de ayer de Fito, que dan cuenta del cumplimiento de objetivos, ¿no?, del gobierno y también de anhelos de la ciudadanía, pero por lo general con preocupación. Bienvenido, un placer tenerlo aquí. Buenos días, Patricia, un gusto saludarle. Sí, una buena noticia fue la captura del delincuente alias Fito por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Ahora, eso no es todo, porque estamos como embriagados un poco ahorita con el tema de que capturaron a Fito. Es decir, el golpe de la noticia, que para nosotros es positivo, ¿no?, como ecuatorianos de bien, para las familias, para las empresas, por todo lo que implica la generación del delito de bandas como ellas y este liderazgo, ¿no? Extorsión, secuestros, muertes, narcotráfico que desplaza a las actividades lícitas, etc. Pero, ¿qué podemos esperar ahora como reacción también? Porque ayer yo leía en algunos portales que habían documentos de inteligencia que advertían, por ejemplo, sobre las posibles reacciones. ¿Qué lectura podemos hacer de ello, doctor San Miguel? Mire, hoy Fuerzas Armadas tiene nuevas leyes. Antes era un marco legal adverso para Fuerzas Armadas, era una camisa de fuerza, lo mismo policía. Presidente de la República aceptó el pedido de Fuerzas Armadas y Policía y envió esas leyes, la de solidaridad y la ley de inteligencia. Con esas leyes, el marco legal ya es adecuado y las Fuerzas Armadas pueden actuar con mayor amplitud y mayor severidad. Entonces, eso el presidente lo anunció ayer, que gracias a esas leyes ha sido capturado Fito en la ciudad de Manta, porque se interceptaron teléfonos, estuvieron varios días ahí los agentes de inteligencia y Fuerzas Armadas y Policía en Manta, hasta que descubrieron el lugar donde vivía Fito y fue capturado sin disparar un solo tiro. Imagínense este éxito de Fuerzas Armadas y de Policía y del gobierno, y creo que se están tomando las medidas, todas las medidas para que no haya represalias. Yo creo que poco a poco Fuerzas Armadas y Policía a través del bloque de seguridad irán bajando los índices de seguridad. Ahora, mire, yo no había caído en este pequeño gran detalle que usted acaba de decirnos. Fue capturado Fito sin disparar un solo tiro. O sea, esto por si acaso, ¿no? Porque como los derechos humanos aquí, cuando pasa algo en contra del ciudadano indefenso, no ocurre nada, pero cuando pasa en contra de la delincuencia, muchas veces sí protesta. Por si acaso, lo único que utilizaron creo que fue gas lacrimógeno. ¿Es verdad la historia aquella de la niña de 3 años? ¿Tiene conocimiento usted de que le preguntan a la pequeña, que como cualquier niña inocente, pues dice, le preguntan si su papá o su mamá está en casa? Esas historias las conocemos, por ejemplo, desde los cobradores. El cobrador le pregunta al niño, ¿está tu mamá en la casa? No, y el niño dice que no está. Oh, entonces los niños normalmente dicen la verdad. ¿Y es verdad todo este entretejido? Mire, esas son elucubraciones. Lo importante es que conocer que el servicio de inteligencia, tanto el CIES, el Centro de Inteligencia Estratégica, y los centros, ¿no es cierto?, como son el de Fuerzas Armadas, Policía, UAF, etcétera, han trabajado en forma conjunta. Y lo más importante es que la Policía y las Fuerzas Armadas están haciendo un trabajo y están coordinando las operaciones como nunca antes lo habían hecho. El ministro, usted ha visto que el ministro de Defensa y el ministro del Interior trabajan juntos y el bloque de seguridad está haciendo un trabajo eficiente, y lo mismo los servicios de inteligencia. A través de ellos es que se realiza la captura de Fito. Y pueden ser estas informaciones ciertas, pero esas son ingredientes que también lo toma inteligencia para haber localizado la casa y luego localizado el túnel donde vivía, donde él se metía para esconderse.
dentro de esa casa. Una de las cosas también significativas es de esa vivienda de lujo en un lugar pobre, ¿no es cierto?, de la ciudad de Manta. Esa también fue otro indicio de que allí vivía un narcotraficante o una persona que tenía mucho dinero ilícito, y haberse hecho esa tremenda mansión un pariente de Fito en ese lugar, que también fue otro indicio para llegar a la captura de Fito. Bueno, usted tiene mucha razón, mucha razón. O sea, una vivienda que sobresalía sobremanera en un lugar donde los recursos económicos pues no eran para estas características. Y si la policía tomara en cuenta eso aquí en zonas de Guayaquil, oiga, créame que sería el éxito. Pero bueno, vamos a lo positivo, a lo que ya lograron. El presidente dijo ayer algo que a quienes teníamos dudas, yo le soy sincera, yo soy fiel siempre a lo que digo en este espacio de noticias. Yo no he dudado nunca de que todas las leyes que ha presentado hasta el momento el gobierno tengan la finalidad, el objetivo de la lucha contra el narcotráfico. Donde sí me caben dudas es de que a través del tiempo, porque estas leyes no siempre van a estar los ministros que están o el presidente que están. Uno no sabe, mire, el Ecuador pasó una época como la del Correato, en donde era imposible denunciar, en donde el corrupto no podía ser cuestionado. Entonces uno no sabe lo que pueda pasar a futuro, y pensar que estas leyes que ahora tienen el objetivo, sí, de acabar con la delincuencia, puedan más tarde ser utilizadas de manera indebida para el abuso por otras autoridades, sí nos preocupa de hecho, ¿no? Eso no quita que en este momento puedan ser tremendamente útiles, como dijo ayer el presidente Novoa, que dijo, para quienes desconfiaban o para quienes no creyeron en estas leyes, aquí están los resultados. No, el tema es todo lo que se puede realmente hacer con estas leyes que dan las facilidades de perseguir, de ubicar a los delincuentes, se supone, pero que quién sabe con el tiempo cómo puedan ser utilizadas. Así es, Patricia. Lo importante es que hoy estamos en guerra. El decreto 111 del presidente de la República declaró el conflicto armado no internacional, y había un vacío legal porque la guerra, o sea, el conflicto armado no internacional, el CANI, es un nivel superior del conflicto, ¿no es cierto? Y debería haber un marco legal adecuado para una guerra, pero eso, hay un vacío legal en nuestra constitución, en nuestras leyes. Por eso fueron necesarias estas leyes de inteligencia y la otra ley que fue aprobada por la Asamblea. Pero le digo a Patricia, sin ley o con ley, el gobierno correísta hizo lo que le dio la gana. No había Así fue. esta ley, pero igual él incumplía la ley, y a través de la CNI perseguía a los opositores con los equipos que tenían, etcétera, etcétera. Es decir, un gobierno autoritario sin ley o con ley hace lo que le da la gana. Así es que esta ley es importante. Centrémonos en este momento de la guerra interna, y después ya veremos cómo, cuando ya este gobierno haya solucionado el problema del conflicto armado interno y vuelva el Ecuador a ser una isla de paz, pueden nuevamente modificar estas leyes la Asamblea con la mayoría que se tiene. Ojalá en este periodo el presidente pueda bajar los índices de seguridad, acabar con estos 22 grupos narcoterroristas, neutralizarles y volver a la paz que teníamos, y ahí se puede legislar y ver qué se hace de ahí en adelante. Pero por hoy es necesario esas leyes. Estamos en conflicto armado, tenemos un gobierno responsable, unas fuerzas armadas y policías responsables. Hablo de los mandos militares y los mandos policiales, y creo que poco a poco vamos a ir viendo que se bajan los índices de seguridad, que se les, ¿no es cierto?, captura la droga, que se les, a través de la UAFE, como se le ha hecho, ¿no es cierto?, se está acorralando a estos grupos financieramente y operativamente. Lo que sí hay que es tener unas estrategias adecuadas para los próximos meses, y eso creo que policía y Fuerzas Armadas están conscientes. A eso yo me iba a referir, porque luego de esto sí se esperan reacciones. O sea, la lógica, el sentido común y la experiencia de la vez pasada, cuando fue capturado o cuando la delincuencia ha sido asestada con un golpe fuerte, siempre hay reacciones, ¿no? Y entonces tenemos que estar los ecuatorianos alertas ante cualquier reacción
de la delincuencia como respuesta a este accionar del gobierno. ¿No? Un poco, usted como experto en seguridad, ¿no? ¿Qué es lo que a nivel de autoridades y a nivel de población común podemos hacer o tenemos que estar atentos luego de este tremendo knockout a la delincuencia? Sí, la captura del más buscado del Ecuador, Fito, va a producirse enfrentamientos, no hacia la población, ¿no es cierto?, civil, sino entre ellos, porque van a pelear el liderazgo, porque ya saben que Fito no va a salir más. Fito va a ser extraditado a Estados Unidos, estoy seguro, el presidente ya lo ha dicho, ya tenemos, ¿no es cierto?, el pueblo votó por la extradición mayoritariamente y eso se lo va a realizar. Y si permanece aquí, estará bien custodiado, ¿no es cierto?, por las fuerzas militares y la policía. Es decir, Fito ya no podrá escaparse, estoy seguro de eso, con la experiencia que se tiene. Y lo que habrá será un ataque entre estas bandas, entre ellos para ganar el liderazgo, porque atrás de Fito hay mucha gente que quiere liderar a los choneros y hay mucho dinero ahí de por medio, muchos lugares donde ellos trafican la droga y quieren adueñarse, ¿no es cierto? Entre estas bandas va a haber muchas muertes violentas, especialmente en la ciudad de Manta, Guayaquil y en los puertos principales del país. Yo quisiera tener la seguridad que usted tiene, doctor San Miguel, de decir que la violencia que se desate será entre los miembros de las bandas por tener un nuevo caudillo, un nuevo líder, no me gusta decir líder a los delincuentes, un nuevo caudillo entre ellos, ¿no? Sí. Entonces yo creo que es así, pero me preocupa que esa violencia sí salpique al resto de la población en gran medida, sobre todo con atentados a policías, militares, a cuarteles, que no es nuevo, que ya lo han hecho muchas ocasiones, ¿no? Pero los malos ejemplos se siguen. Y, por ejemplo, veíamos a Medellín, en Colombia, que hace un par de semanas fue amenazada por los delincuentes y disidentes de la FARC, diciéndole a la población que no salgan porque con drones iban a bombardear los cuarteles de policía y militares y todo eso. Y como digo, aquí los malos ejemplos y el tema, ayer cuando veíamos la casa en donde había vivido Fito, o sea, nos parecía estar viendo una imagen de esas narconovelas o de esas narcoseries, no, tal cual. Y entonces ese desborde, primero de venganza y segundo por hacerse de una supremacía dentro de las bandas, sí puede salpicar a la población. ¿Cuál sería, por ejemplo, o un par de recomendaciones importantes para la ciudadanía en estos días? Mire, lo principal, por eso yo le digo, va a haber a lo mejor víctimas, ¿no es cierto? Pero no van a ser ataques a la población civil, sino más bien represalias a miembros de Fuerzas Armadas y Policía. Los miembros de Fuerzas Armadas y Policía tienen que hacer conciencia que estamos en guerra. Y eso yo lo he venido diciendo porque hay muchas personas que creen que todavía vivimos en una isla de paz y por eso recuerda cuando le mataron al teniente coronel de la Fuerza Aérea, iba en un vehículo sin blindaje, sin seguridad, y lo asesinaron. Lo mismo cuando asesinaron a los 11 militares en el Oriente. Entonces, las Fuerzas Armadas, con estos ejemplos, ya ha tomado estrategias de seguridad, de contrainteligencia, para mejor cuidarse y hacer mejor los operativos. Yo creo que el presidente de la República, los ministros del Interior y el ministro de Defensa van a dar órdenes expresas, se van a poner, ¿no es cierto?, las reglas de enfrentamiento claras para que Fuerzas Armadas y Policía Nacional, los miembros de Fuerzas Armadas y Policía Nacional tengan en cuenta estos asuntos. Y yo creo que no va a ir muy allá como creemos. La captura de Fito ocasionará, como dije, entre ellos una pelea por el liderazgo, digamos que no liderazgo, sino por querer dominar esas bandas de narcotraficantes y de terroristas de los choneros. Vamos a lo no tan bonito, doctor, vamos a lo feo. Ayer decían en las redes sociales, con un humor ácido y negro, decían, entra Fito, sale Fede, o sale Fede, entra Fito. No, Fede. Fede nos demuestra el escape de Fede.
porque ahorita estamos contentos por esta situación de Fito, pero el escape de Fede hace unos días nos demuestra que la corrupción sigue presente y que puede ser, o sea, un gigantesco saboteador de todo el esfuerzo que se está haciendo a nivel oficial y también por parte de la población, ¿no? Entonces, pero la corrupción transversal en todas las instituciones, en todos los niveles de gobierno, en todos los niveles públicos, privados, en el país en sí, ¿no? Fue la que predominó para que alias Fede, no sé si es verdad o es mentira, que pagó 1,5 millones, o si salió a punta de amenazas, no sé, pero se escapó, ¿no? Y ahora el gobierno está ofreciendo 1,5 millones. Esa recompensa que ofrece el gobierno nos hace pensar que no es pues solamente el guía penitenciario que gana 400 y pico de dólares el que está involucrado, que no es el militar que gana $1,000 o 1,200 el que está involucrado. O sea que ahí hay peces gordos involucrados en el escape de alias Fede. ¿Nos sirven o no nos sirven estas leyes? Porque es que la corrupción es un tema que creo que si no actuamos antes de ayer, o sea, va a ser endémico. Aquí los ecuatorianos van a ser corruptos, donde no se hace algo por esto. Sí, mire, el sistema está corrupto, especialmente el SNAI y los jueces y fiscales. Cuando hay un narcotraficante como estos, de Fede y del mismo, ¿no es cierto?, que lo capturamos, que se lo capturó ayer en Manta, ellos tienen sus abogados y estos abogados compran a los jueces y fiscales para que les cambien de la cárcel de La Roca y les lleven a otras cárceles. Y ellos también pagan a la gente del SNAI para escaparse. También a los miembros de la Policía y Fuerzas Armadas, algunos de ellos, y por eso es que yo he dicho que Fuerzas Armadas y Policía tienen que siempre rotar a esas personas que están en las cárceles, porque no permanentemente dejarles, porque se producen estos casos de corrupción. Si lo están rotando y cambiando el personal constantemente, es mejor aplicar, ¿no es cierto?, la seguridad en las cárceles. Esto es un hecho significativo de que estos, como tienen mucho dinero, estos grupos narcotraficantes compran a militares, a policías, a gente de la INAI, a jueces fiscales, y eso tiene que estar tomando muy en cuenta Fuerzas Armadas y Policía. Mire, yo como nosotros ayudamos a través de la Cofradía Amigos del Mar ahí en las cárceles, a los militares que están ahí, especialmente a los de la Armada. Nosotros tenemos contacto ahí y sabemos que, por ejemplo, se pagan ahí a los del SNAI, a los miembros, a integrantes de Fuerzas Armadas, por un celular que les presten 1 hora, se les pagan $800. Si se les mete un celular, se les paga $5,000. Entonces, esos costos son atractivos y muchos militares, policías se corrompen. Por eso es que hay que estar con contrainteligencia, revisando bien a qué personal se manda. Hay que mandar allá personal probo y también hacerles los relevos respectivos para que no se contaminen. Esas serían medidas porque ellos con el dinero hacen todo y corrompen todo. Bueno, es lo que Fito sabe que no le va a servir en Estados Unidos. Es el miedo a la extradición, ¿no? Allá no importa. Así es, por eso, Patricia, es importantísimo que el presidente acelere las 2 cárceles de máxima seguridad. Allá no va a haber mucho personal, hay tecnología, ¿no es cierto?, que se dirige desde cámaras, entonces el personal no está en contacto con los presos. Ya sucedió en El Salvador y vemos las cárceles de El Salvador como son. Esas cárceles que se van a hacer en Santa Elena van a ser iguales a las de El Salvador y los presos de mayor peligrosidad van a ser enviados a esas cárceles. Y entonces cuando estén esas cárceles listas, ahí sí va a ser cero, yo creo, escapatorias de estos criminales y de estos narcotraficantes. Ahora, doctor, antes de pasar a las cárceles, hay otra ley, esta de integridad pública, me parece que es, que se aprobó el martes de tarde. Y en una parte de la ley, contra viento y marea, se incluyó el tema de los menores de edad. Ahora, yo entiendo que quienes reclaman tienen razón desde el punto de vista de la conformación, las leyes de la Asamblea, pero lamentablemente
Si las cosas no se hacen así, casi que a la sorpresa, no se pueden conseguir objetivos. Porque como la delincuencia está enquistada también en la política, entonces nadie de estos narcopolíticos a estar de acuerdo en temas como las sanciones a los menores de edad. Y yo como madre, o sea, me duele, ¿no? Me duele saber que puedan haber niños de 12, 13, 14 años, 16 años, que ya vayan a tener sentencias prácticamente hasta de por vida. Pero también como madre me preocupa que uno de estos chicos de 12, 14, 16 años pueda hacerle algo a un ser querido, a un miembro de mi familia, y que encima quede impune, ¿no? Con sentencias de 6 meses y luego lastimando y dañando cuando ya son mayores de edad, en el caso de que las sentencias sean mayores, siguiendo entre los menores de edad, ¿no? Y no pasando a una cárcel de adultos. Si bien puede ser muy efectivo, yo creo que el objetivo del gobierno es positivo nuevamente, pero lo que yo tengo desconfianza es que si no se respetaron todos los procesos como debían de respetarse, venga la sacrosanta Corte Constitucional y diga, no señores, esto está mal, abajo, y en vez de ganar tiempo para luchar contra la delincuencia y para acabar con esta protección miserable que tienen los delincuentes menores de edad, más bien se haya perdido tiempo y no se logren los objetivos. ¿Qué opina usted de esta última ley y de cómo se hicieron las cosas? ¿Nos ponen en riesgo o no sobre los objetivos que queremos, que es más armas legales para luchar contra la delincuencia? Sí, mire, la ley de integridad eleva a 15 años la sanción para adolescentes que cometan delitos graves relacionados con crimen organizado. Pueden ser juzgados como adultos bajo ciertas condiciones, dice la ley. Yo creo que esto estamos de acuerdo la mayoría de personas, porque estos narcotraficantes, los que lideran, contratan a personas menores de edad porque saben que ellos no pueden ser metidos, ¿no es cierto? No pueden ser juzgados como adultos. Y el gobierno tiene que tener ahí un plan integral, porque los muchachos menores de edad, en vez de ir al colegio, ellos prefieren ganar, ¿no es cierto?, un sueldo de $2,000, $3,000 como delincuentes, que les pagan bien, y ellos lo primero que hacen es comprarse motos, relojes, celulares, irse a discotecas, a fiestas, y por eso es que el gobierno no solo debe emplear la fuerza en estos barrios pobres, el gobierno tiene que meter todos los ministerios, especialmente de bienestar social, de salud, de educación, deportes, para que en forma integral el Estado actúe y salve a estos muchachos, ¿no es cierto?, a estos niños de estos grupos que son manipulados. Y yo creo que el elevar la sanción a 15 años está bien, porque estamos en conflicto armado interno, y espero que la Corte Constitucional esté de acuerdo y comparta con toda la población lo que sentimos, y no vete estas leyes posteriormente. Bien, ahora, doctor, lo que legalmente nos falta, pienso yo, porque se han hecho leyes importantes, lo que en este aspecto nos falta, es el tema de los jueces. No, han tomado el toro por las astas, el ministro Reinberg habló del tema de los fiscales y los jueces, y bueno, han dado nombres, han mostrado rostros y a la reja, o al menos destituidos los que han cooperado sinvergüenzamente con la delincuencia, como aquellos jueces que colaboraron el uno con los delincuentes que confesos de haber secuestrado a cuatro comerciantes, los liberaron, o aquel juez que hace unos días atrás liberó a 28 delincuentes, entre ellos violadores y sicarios, en Cuenca. Pero que los saquen de sus cargos, o sea, a mí lo que me preocupa es, mire, que los saquen de sus cargos no es suficiente. Incluso que le sigan una causa legal y terminen presos no es suficiente. ¿A qué me refiero? No es que quiera que les hagan otra cosa, pero el daño que dejan hecho por sus sentencias corruptas, vendidas, estos jueces, sigue allí. Y nadie habla de eso, y eso me preocupa, porque entonces la injusticia y la impunidad que ellos en algún momento marcaron, ejecutaron, sigue teniendo consecuencias en la sociedad. Y de eso no se habla, ¿no? Del accionar de esos jueces durante el tiempo de su carrera.
y la gente que fue víctima de ellos, conozco casos de cerca, les toca vivir el infierno. Y por más que demuestran que estos son unos corruptos, no hay Dios ni ley que les ayude a quienes han sido víctimas de estos delincuentes llamados jueces que se dejaron corromper. Sí, mire, la ley de integridad permite que el Consejo de la Judicatura declare la emergencia judicial para aplicar evaluaciones anticipadas a jueces y fiscales y facilitar el ingreso a la carrera judicial. Pero el presidente, el ministro del Interior y el ministro de Defensa tienen claro, y ellos van a estar impulsando para que estos jueces vayan a la cárcel. Ya últimamente se han despedido cualquier cantidad de jueces y están siendo investigados. La UAFE también investigará no solo a los jueces, sino a los familiares cercanos, porque ellos son corruptos, reciben dinero y lo hacen a través de cuentas de amigos o de burropies, como se dice vulgarmente, y todo eso debe ser investigado. ¿Cómo es posible que estos jueces suelten a estos terroristas que la fuerza pública se sacrifica por capturarles y al otro día están nuevamente en las calles amenazándoles a estos militares que los capturaron y además nuevamente matando, y también les dan, ¿no es cierto?, sustitución de prisión preventiva, porque imagínense lo que dijo John Reinberg a un juez lo da a un criminal, a un asesino, porque tenía que recuperarse de la cirugía plástica. Esos son los jueces que tenemos, y esos jueces hay que darlos duro con todo. Doctor, me queda un tema que preocupa mucho en estos días. Hemos vuelto a ver ciertos brotes de violencia dentro de la cárcel, pero esta ocasión son bastante selectivos. Es decir, mira, van a objetivos como Daniel Salcedo, quien ya fue trasladado en silencio, sin aspavientos, de una cárcel a otra porque tenía amenazas de muerte, y resulta que efectivamente ejecutaron la amenaza, pero no lograron matarlo, pero lo hirieron a su hermano. Lo que evidencia que él está en riesgo de muerte y que dice, hasta ahí el hecho es cierto, ¿no? Comprobado y oficial, pero dicen, esto no se sabe, esto es parte de las distintas versiones, que el momento que los delincuentes que estaban ahí con él en la cárcel de Riobamba fueron a cometer el atentado, le dijeron, Pepe te manda saludos. Vaya usted a saber cuál Pepe fue. Si Pepe chico, Pepe grande. Si Pepe de la Sierra o Pepe de la Costa. Si Pepe de un partido, Pepe del otro. No, lo cierto es que aquí hay un indicio, ¿no?, o sea, se podría seguir el hilo si se corrobora que efectivamente le mandaron el mensajito, no, antes de atentar en contra de su vida, y él lo único que estaba vinculado últimamente es en el tema de Glass, ¿no? Porque, perdón, o sea, es junto con Glass en el tema de Fernando Villavicencio, porque me parece que es una abogada de Glass la que sacó a flote unas declaraciones de un testigo protegido en el caso Villavicencio, y lo digo porque ella ya lo sacó a flote, ¿no?, en el cual se involucraba a varias personas, entre estas a Daniel Salcedo. Un poco cómo ahora hacer también para, en esta labor gigantesca que tiene la policía, que tiene el bloque de seguridad, de proteger a cada uno de los 18 millones de ecuatorianos, cómo proteger a esta persona que puede tener realmente la llave de muchos delitos graves cometidos por gente que en algún momento fue autoridad. Mire, el aludido ya respondió desde Miami, Pepe Serrano, diciendo que él es un montaje, etcétera, etcétera. Bueno, yo tengo una propuesta. Dije Pepe. Sí, pero ya es como cuando, perdón, esto es como cuando las mamás preguntan, ¿quién se comió el chocolate? Dice, yo no fui. Así es, ya contestó Desmaya. Yo tengo una propuesta, Patricia, al gobierno, y lo tenía desde hace mucho tiempo. Mire, estamos en guerra. ¿Se acuerda en la guerra contra del presidente Fujimori contra los grupos terroristas en el Perú? Tupac Amaru y todo eso, claro. Sí, y se le apresó, se lo capturó a Abimael Guzmán, el más sanguinario de los terroristas en el Perú. ¿Sabe a qué cárcel se le mandó? Se le envió
a la base naval del Callao, a una base militar. Yo le propondría al presidente de la República que vea a través de medios legales cómo se hace para que los delincuentes de mayor peligrosidad, como estamos en guerra, sean puestos presos y llevados a bases militares donde la seguridad es máxima. Se construyan celdas ahí de máxima seguridad, por ejemplo, digamos acá en el Cuerpo de Infantería de Marina, en Guayaquil, en los paracaidistas en La Tacunga, donde allá sería inexpugnable y nadie podría tratar de entrar ni salir. Y ahí, así como lo tuvieron a Abimael Guzmán, que murió en la cárcel, en el Callao, en una base naval, tendrían estos delincuentes hasta que se hagan las cárceles en Santa Elena. Esa sería una propuesta, sería estudiarle cómo jurídicamente se podría llevar a cabo, pero sería una buena solución hasta que las cárceles del Santa Elena estén listas, las de máxima. Lo sería. Y usted me acaba con esto de retrotraer a una última inquietud, perdón, pero es su tiempo, a una última inquietud que la tengo en base a lo que usted dijo hace un momento, que esta cofradía, Amigos del Mar, que usted mencionaba, dan colaboración. La gran puerta, la puerta gigantesca de entrada y salida del narcotráfico del Ecuador es el mar, ¿no? Y lamentablemente, pues, no se ha visibilizado, al menos yo como periodista no he visto que se haya hecho mayor cosa por dotar a las Fuerzas Armadas de todo lo que necesita, o sea, principalmente a la Marina, ¿no? Para los delitos del mar, entre ellos, pues, el tema de la salida del narcotráfico, ¿no? Y los delitos de robo y muertes y todo que sufren, por ejemplo, los pescadores a diario. ¿Qué necesitarían? Usted que sigue, a pesar de estar ya retirado, pero sigue activo en esta situación militar, ¿qué se necesitaría para poner a nuestra Marina, a nuestros valientes y sacrificados marinos, al nivel, por lo menos al nivel tecnológico que les permita desarrollar una actividad más efectiva? Mire, Patricia, la Armada con los medios limitados que tiene está haciendo un excelente trabajo, tanto en el mar como también en los puertos. Mire, se exportaba el año 2013 130 toneladas a los puertos de Bélgica, Amberes y otros puertos de Bélgica. El año anterior, 2024, se exportaron 30 toneladas de droga, es decir, bajaron 80 toneladas desde los puertos ecuatorianos hasta los puertos de Bélgica. Eso es por la buena acción que ha hecho la Armada, también por lo que hay, ¿no es cierto?, los nuevos equipos en los puertos para detectar la droga. Y ahora estos narcotraficantes están traficando a Bélgica desde otros lugares como por ejemplo Perú, Chile, donde están sucediendo ya casos como los que teníamos en los puertos de Guayaquil, de Manta, Esmeralda y Puerto Bolívar, y lo mismo desde Brasil. Es decir, hay buenos controles, lo que se necesita es más medios, pero poco a poco el gobierno está consciente y está equipando a Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Guardacostas. Yo creo que